Buenas tardes, mis compañeras Ana Gabriela Torres, Karen Sánchez, Tatiana Torres y yo, Valentina Salazar, vamos a estar explicándoles nuestro caso clínico de hemocromatosis hereditaria. Bueno, primero voy a dar una pequeña introducción sobre qué es la hemocromatosis. Esta es una enfermedad causada por la acumulación excesiva de hierro en órganos como hígado, páncreas y corazón. Esta puede ser hereditaria y secundaria, hereditaria por mutaciones en el gen HFE, especialmente en el C282Y, y puede ser secundaria por transfusiones frecuentes y también por enfermedades como anemia crónica. Esta absorción de hierro puede provocar daños en órganos y provocar también síntomas como fatiga, hiperpigmentación, cirrosis, diabetes, y puede causar también algunos problemas respiratorios o cardíacos. Bueno, ya seguimos como tal con la presentación de la historia clínica. Este es un paciente varón de 43 años, él es originario de Perú, vive en Lima. En noviembre de 2001 acude al servicio de medicina. Él presenta antecedentes personales como diabetes mellitus, diagnosticada hace 10 años. También presenta consumo crónico de alcohol desde los 10 años, aproximadamente 100 gramos por semana, que es pues mucha cantidad de alcohol. Y también presenta, sufrió fiebre tiroidea a los 20 años. En cuanto a los antecedentes familiares, destaca un padre fallecido por cirrosis hepática y una tía materna con diabetes mellitus. Algunos síntomas que presenta el paciente son astenia, como sensación de debilidad. Presenta también fatiga generalizada, un agotamiento físico y mental persistente. Presenta disfunción eréctil, que pues se le dificulta lograr o mantener una erección. También sufre pérdida de peso, perdió aproximadamente 10 kilogramos, sufre calambres nocturnos, polidipsia, que es sed excesiva, poliuria, que aumenta en la frecuencia y el volumen pues, de la orina. Entonces pues le dan muchas ganas de ir al baño. También presenta polifagia, hambre excesiva o aumento del apetito. Presenta dispepsia, que es dolor indigestión, malestar digestivo o indigestión. También presenta epigastralgia, que es dolor localizado en la parte superior del abdomen. Presenta además en miembros superiores como hinchazón en las piernas, disnea progresiva, que sería problemas respiratorios o se le dificulta respirar. Presenta también palpitaciones y por último presenta hiperpigmentación cutánea, que sería como oscurecimiento de piel, especialmente en cara y manos. Como lo vemos en la imagen, esta es una foto tomada del paciente en el caso clínico, que es una pigmentación negruzca y brillante de piel. Con respecto a los signos clínicos que encontraron cuando ingresó el paciente, se obtuvo que su estado general estaba regular, con nutrición e hidratación conservados. Con respecto a sus signos vitales, tuvo una frecuencia cardíaca de 76 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria de 16 por minuto, una temperatura de 36 grados, .8, una presión arterial de 130/80 milímetros de mercurio. Con respecto a su piel, tuvimos una pigmentación negruzca y brillante de aspecto bronceado en la cara y en los miembros superiores. Con respecto a su sistema endocrino, se dio una disminución de vello axilar y pubiana, esto siendo un síntoma sugestivo de hipogonadismo. Con respecto al sistema cardiovascular, sus ruidos arrítmicos fueron sin soplos, lo cual fue un buen signo. Sin embargo, al momento de dar los exámenes en el abdomen, se dio una hepatomegalia palpable de 14 centímetros de spam hepático, de 3 centímetros debajo del borde costal derecho, lo que viene a decir de que el hígado fue palpado. Sin embargo, este presentó un dolor un poco leve, pero sin embargo notorio ante el paciente. También se obtuvo una esplenomegalia palpable de punta de 3 centímetros del reborde costal de la izquierda. Esto se dio también en el vaso, este también fue palpado, sin embargo en ese no se obtuvo ningún dolor. Con respecto a las extremidades, se dio un edema bilateral hasta la rodilla, lo que dio una inflamación desde la parte del pie hasta superior a la rodilla. Bueno, yo voy a explicar sobre los exámenes paraclínicos. Esto se relaciona con los exámenes de laboratorio, que en unos momentos mi compañera les va a especificar más en los resultados. Entonces, tenemos en los exámenes paraclínicos, tenemos la glucosa,
que está elevada, la hemoglobina, que también sugiere que está elevada, el TGO y el TGP, que también están elevadas, la fosfata alcalina, que están elevadas, la bilirrubina total, que también está ligeramente elevada, el hierro sérico, que está elevado, la ferritina sérica, que esta sí está bastante elevada, y la saturación de transferrina, que está marcadamente elevada. Dentro de los exámenes se hizo una ecografía abdominal donde demostraba que el hígado y el brazo estaban agrandados de una manera uniforme. ¿Esto qué puede indicar? Que puede tener un daño crónico en su hígado o en la sangre. Luego de esto también se le hizo al paciente un ecocardiograma donde se le mostraron la dilatación de las cavidades y también una severa hipocinesia difusa del ventrículo izquierdo con fracción de eyección sistólica 45%. ¿Qué quiere decir esto? La fracción de eyección, o sea, como los bombeos que tiene el corazón, no están bien, ya que está por debajo de su nivel, que lo normal sería el 55%. También se demostró que, pues, como lo dice acá, digamos que en la fracción de eyección, por lo que está debajo, el músculo cardíaco está debilitado. Tenemos la endoscopía, donde mostraron una gastritis crónica superficial y atrófica con atipia leve, moderada, metaplasia intestinal. Esto ya lo veremos acá, ya que en estas imágenes lo que podemos presenciar en esta imagen fue la biopsia que se hizo, donde el hierro se llega a distribuir de forma granular en los canalículos, que son los canales pequeños que están dentro del hígado. Y ya, bueno, también tenemos donde se presentan los depósitos de pigmentación marrón a nivel intracelular y pericanalicular. Y la pigmentación negruzca brillante de la piel, la cual nos mencionaba mi compañera al principio. Dentro de las alteraciones del laboratorio, estas son las interpretaciones que le vamos a dar a los exámenes paraclínicos que ya nos describió mi compañera Tatiana. Bueno, en la glucosa, el paciente obtuvo un resultado de 159 a 351 miligramos por decilitros con 4 mediciones que se hicieron. Esto indica que está supremamente alta, ya que los valores de glucosa deberían estar por debajo de los 100 miligramos por decilitro. Esto nos puede indicar una hiperglucemia o también diabetes mellitus. El segundo examen que se le tomó fue la hemoglobina glicosilada, que en valor normal o en un rango normal debería estar entre 4,2 a 6%. El paciente obtuvo 7,65%, obviamente esto está supremamente alto. El resultado de esto es que no va a tener un control glucémico a largo plazo y esto nos recalca el diagnóstico de diabetes mellitus. TGP, o entre comillas ALT, esto es la alanina aminotransferasa, que es una enzima que podemos encontrar en el hígado, la cual nos ayuda a procesar los alimentos, obteniendo los nutrientes de ellos en el cuerpo. Se tomaron 2 mediciones y se obtuvo un rango de 73 a 100,13 unidades por litro, lo cual indica que está elevado, ya que estos valores deberían estar por debajo de 40 unidades por decilitro. Estos valores indican pues que el paciente tiene un daño hepático, ya que están muy elevados. El TGO, entre comillas AST, es el astato aminotransferasa, se encuentra en valores de 86 a 110 unidades por decilitro. También se tomaron 2 mediciones y igual que el TGP están bastante altos, ya que también deberían estar en un valor normal de menos 40 unidades por litro. Esto pues nos indica que también tiene un daño hepático o inflamación en el hígado. El siguiente examen fue la fosfata alcalina, que obtuvo un valor de 3,21 a 3,93 unidades por litro. La fosfata alcalina en valores normales debería estar por debajo de 120 unidades por litro. Se indica obviamente que son valores muy elevados los que obtuvo el paciente. Esto nos puede indicar una colestasis. La colestasis es una infección en el hígado que detiene o tapa por completo los conductos por donde se excreta bilis.
También puede indicar una enfermedad ósea, pero bueno, en este caso se sugiere que sigue teniendo y se confirma un daño hepático. Bueno, la bilirrubina total está un poco elevada porque debería tener un rango normal de 0,3 a 1,2. El paciente pues obtuvo 1,7 miligramos por decilitro. Su bilirrubina directa sí está entre los rangos normales de 0,1 a 0,3 y la bilirrubina indirecta obtuvo un rango de 1,3 que sí está un poco elevado, pero no es mucho. El caso es que cuando la bilirrubina total es superior al rango, termina también de confirmar de que tiene un daño hepático el paciente. Bueno, el siguiente examen que se tomó fue el de hierro sérvico. Los valores normales deberían estar en un rango de 59 a 158 microgramos por decilitro. El paciente obtuvo 278 microgramos por decilitro. Obviamente esto está bastante elevado, se sale del rango, lo cual indica pues que hay un exceso de hierro en la sangre. El siguiente examen que se tomó fue la ferritina sérica, que el valor normal debería ser de 30 a 400 nanogramos por mililitros. Esto está bastante elevado y también es uno de los primeros indicadores de exceso de hierro. El paciente pues obtuvo 1102,5 nanogramos por mililitro. También se sugiere que cuando estos promedios están por encima de 1000 puede haber una cirrosis. En el examen de transferrina, el valor normal debería estar en un rango de 200 a 400 miligramos por decilitros. El paciente obtuvo 255,81 miligramos por decilitros. Pues se encuentra dentro de un rango normal. Esto también lo pueden padecer los pacientes con hematocrosis hereditaria. Pues la transferina realmente no se ve por fuera de los rangos. La saturación de transferrina sí se encontró bastante alta. En valores normales debería estar de 25 a un 50%. El paciente la obtuvo en 108,6%. También es el indicador analítico más sensible para el diagnóstico de hemocromatosis. Y por último, la toma de el examen de alfa-fetoproteínas en el rango normal debería estar de 2 a 10 nanogramos por mililitros y el paciente obtuvo 2,01 nanogramos por mililitros. Significa que está bien y esto pues nos ayuda a descartar que tenga algún carcinoma hepatocelular o en otras palabras pues cáncer hepático. Tenemos el diagnóstico. El diagnóstico nos dice que pues ya como lo vimos anteriormente tiene una sobrecarga férrica y la biopsia hepática pues ya fue confirmada, como ya lo demostramos, lo que da un diagnóstico de hemocromatosis hereditaria con cirrosis hepática, diabetes mellitus secundaria a depósitos de hierro pancreático y por último tenemos la cardiopatía que ya les venía explicando ahorita con la dilatación de los ventrículos, la cardiopatía dilatada asociada a esclerosis miocárdica. Con respecto al tratamiento que se le dio al paciente de 43 años, a este se le hizo una flebotomía. ¿Qué es una flebotomía? Es como una donación de sangre donde se extrae aproximadamente entre medio litro de sangre para eliminar el exceso de hierro que está en el cuerpo. Recordemos que el hierro viaja a través de los glóbulos rojos. En este paciente se eliminó aproximadamente 200 miligramos de hierro por sesión. Con este objetivo se dio gracias a reducir la ferritina de 50 nanogramos de mililitro y obtener una saturación de transferrinina de 50%. Luego de las flebotomías se dio un mantenimiento entre cada 2 y 3 meses. Con respecto a la evolución, el paciente pues fue tratado directamente en un hospital, puesto que no podía hacerlo desde su casa. Esto se dio para hacerle un seguimiento más controlado, más objetivo y tenerlo más preciso y controlado. Se planificó un seguimiento periódico de ferritina y transferrina, esto porque se necesitaba tenerle un control con respecto a los niveles que tenía y evitar de que subieran sus niveles nuevamente. Se mantuvo un control dermatológico para evitar anemia durante el tratamiento.
Pasa y resulta que la flebotomía en su exceso produce anemia o también puede producir un cansancio leve o un mareo o bajones después de este tratamiento. A continuación, vamos a exponer los 4 artículos de revisión que son basados en los exámenes de laboratorio de nuestro caso clínico hemocromatosis hereditaria. Bueno, el primer artículo de revisión es Hereditary Hemochromatosis Rapid Evidence Review. Este artículo fue publicado en septiembre de 2021 por la revista American Family Physician en volumen 104, número 3. Las palabras claves son sobrecarga de hierro, flebotomía, ferritina sérica, saturación de transferrina, diagnóstico, carcinoma hepatocelular y autosómico recesivo. Bueno, este artículo de revisión rápida de la evidencia aborda la hemocromatosis hereditaria, un trastorno autosómico recesivo que provoca sobrecarga sistemática de hierro debido a una deficiencia de psilina. Podemos encontrar múltiples fuentes en este artículo. Sus contenidos, el primero es la epidemiología, donde nos habla de los genes que ocasionan estas mutaciones genéticas. Después nos habla del cribado genético, pruebas diagnósticas, signos y síntomas, diagnóstico, tratamiento. Y también nos menciona sobre la vigilancia de las implicaciones que puede llegar a tener esta enfermedad. Y por último, pues el pronóstico. Bueno, este artículo se clasifica como una revisión rápida de la evidencia porque busca sintetizar la mejor, valga la redundancia, evidencia disponible de manera concisa y oportuna para responder preguntas clínicas y específicas relevantes para los pacientes y cómo tratarlo. En conclusión, este artículo es una excelente guía para la detección, diagnóstico y manejo de la hemocromatosis hereditaria en la práctica clínica. Esta es su principal función, servir como una guía para pacientes y también para las clínicas. Seguimos con el artículo de revisión número 2. Vamos a exponer pues la ficha RAL. Esta es diagnóstico y tratamiento de la hemocromatosis hereditaria. Este artículo fue publicado el 22 de enero de 2011. Algunas palabras claves que se tienen que tener en cuenta es pues hemocromatosis hereditaria, hierro, el gen HSE, la ferritina, la transferrina, el diagnóstico y pues el tratamiento. En cuanto a la descripción, pues la hemocromatosis, aunque no es común genéticamente, pocas personas llegan a desarrollar síntomas graves, entonces es muy difícil pues diagnosticar o dar un diagnóstico temprano. También pues los síntomas iniciales suelen ser inespecíficos como fatiga o dolor en las articulaciones, por lo que se recomienda evaluar marcadores como la ferritina sérica y la saturación de transferrina. El contenido pues de este artículo es definición, fisiopatología y clasificación genética de la hemocromatosis. También habla un poco sobre el diagnóstico diferencial con otras condiciones de sobrecarga de hierro. Hace una evaluación bioquímica como con la ferritina, la transferrina y pruebas genéticas. Habla también del tratamiento principal, que es la flebotomía, y alternativas como quelación y eritrocitaferesis. En cuanto a la metodología, pues el objetivo como tal, o el objetivo principal de este artículo fue brindar una guía útil y clara, destacando los beneficios pues del diagnóstico precoz y el tratamiento con flebotomía, que como lo mencionaba mi compañera, pues es la más eficaz y la más segura para hacer el tratamiento a la hemocromatosis. Y ya como conclusión tenemos que aunque muchas personas portan el gen, muy pocas desarrollan la enfermedad clínicamente. También el diagnóstico temprano pues es esencial para prevenir daños irreversibles y tenemos como la flebotomía el tratamiento más seguro y eficaz para esta enfermedad de hemocromatosis hereditaria. Con respecto a nuestro artículo de revisión número 3, hemocromatosis, clasificación, actualización y recomendaciones por Bio Society, podemos encontrar de que fue hecho por la revista Blood, volumen 139, número 20.
con una fecha del 19 de mayo del 2022. Nuestras palabras claves fueron hemocromatosis, hierro, hepcidina, falsificación genética, sobrecarga de hierro, HFE y ferroportera. Con respecto al trabajo que hizo Byron Society, este propuso una nueva clasificación clínica y molecular que mejoró la utilidad práctica en el diagnóstico y el manejo de la enfermedad. ¿Por qué se dice esto? Pasa y resulta que anteriormente se utilizaban números y letras en vez de una clasificación más exacta que ayudara a dar una buena recomendación clínica. Esto dio a unas limitaciones que daban con respecto a los diagnósticos y la propuesta se enfocó en la deficiencia de etnicidina como núcleo fisiopatológico y distingue entre el CH y el relacionado con el HFE y el no HFE, la genética y molecularmente indefinida. Sus fuentes principalmente fueron el análisis de revisión de la literatura científica, la historia clínica y datos genéticos. Esto se dio también por cierta manera un consenso que hubo internacional para probar y mirar qué casos se podían mirar y que favorecieran a esta metodología. Con respecto a sus contenidos se dio que principalmente vieron la historia de la hemocromatosis, la patogenia y el rol central de la ampicilina, el diagnóstico clínico y bioquímico, limitaciones de las clasificaciones anteriores, como bien dije anteriormente, no era tan fácil de diagnosticar y de clasificar. Una propuesta de una nueva clasificación por Byron fue ya clasificarla específicamente por su nombre propio y no clasificarla por números ni por letras. Una distinción entre hemocromatosis y otras sobrecargas del hierro y recomendaciones diagnósticas y el tratamiento. Sus metodologías fueron mediante un proceso de revisión, encuesta y consenso. Cuando se dice que se dio una encuesta fue en el encuentro internacional, que allí se vieron los diferentes casos que se presentaban en este caso y que no eran tan bien tratados porque no eran clasificados correctamente. A partir de este intercambio de información se propuso una nueva clasificación que integró criterios clínicos accesibles y el conocimiento genético y molecular actual, con el fin de mejorar su aplicación en la práctica y la médica. Esto fue un avance importante en la medicina moderna porque esto adaptó la clasificación de la enfermedad genética más específica y no tan generalizada como estaba antes. Con respecto a las conclusiones, este artículo concluyó que la clasificación tradicional no es tan eficiente, ni tan completa, ni tan precisa como se esperaba hacerlo para darle un buen tratamiento y un buen diagnóstico a los pacientes que lo obtuvieran. Bueno, buenas tardes. A mí me corresponde hablar sobre el artículo de revisión número 4 con su título original, que es Hereditary Hemochromatosis. En la fecha de publicación fue el 1 de febrero del 2013. Como palabras claves para poder entender este artículo de revisión tenemos hemocromatosis hereditaria, hierro, mutación C282Y, la ferritina, el HFE, que ya hablaremos un poco de eso, y pues el diagnóstico genético. Bueno, como es descripción en este artículo, tenemos que este artículo de revisión describe la hemocromatosis hereditaria como un trastorno genético autosómico recesivo que altera la regulación del hierro corporal. Bueno, como lo dije anteriormente, esta mutación, tenemos la mutación 282Y con el gen HFE. ¿Qué es lo que hace el gen HFE? El gen HFE es el que ayuda a regular la absorción de hierro en el cuerpo. Pero entonces lo que pasa aquí es que sucede por una causa genética, como ya lo dije, y esta mutación lo que hace es reducir la producción de hepcidina, que es la hormona que inhibe como la absorción de hierro. ¿Qué pasa aquí? Cuando pasa esto, tenemos lo que se da la hemocromatosis, que nuestro cuerpo absorbe un exceso de hierro, lo que nos lleva pues a tener la hemocromatosis que se acumula en diferentes órganos del cuerpo, como el corazón, el páncreas o el hígado. Tenemos los contenidos más importantes, que pues es la definición de la hemocromatosis hereditaria, la genética y fisiopatología del hierro, las manifestaciones clínicas y digamos que también los riesgos asociados a la falta de tratamiento. Como metodología tenemos, digamos que el objetivo principal de este artículo fue resumir todo lo necesario para reconocer esta enfermedad a tiempo y poderla tratarla adecuadamente y prevenir complicaciones graves como daños pues dichos anteriormente a los órganos como el hígado, corazón o el desarrollo de diabetes.
Y como conclusión, tenemos que la hemocromatosis hereditaria sí se puede dar un tratamiento siempre y cuando se detecte a tiempo. La ferrotomía es el tratamiento de elección y previene complicaciones graves. El cuidado genético debe dirigirse a familiares de primer grado y la educación médica es clave para mejorar el diagnóstico.